Hola, hola y bienvenidos a otro video más con su físico de confianza. En esta ocasión, bueno, pues vamos a retomar un poquito de lo que vimos cuando recién empezamos a ver las funciones trigonométricas, las razones trigonométricas, y vimos nosotros algo interesante que ocurría con estas funciones, y era que, por ejemplo, que la secante de cualquier ángulo era uno entre el coseno de ese mismo ángulo. También habíamos visto nosotros que la cosecante de un ángulo era igual a uno sobre el seno de ese mismo ángulo. Y a su vez también vimos cuando estábamos estudiando precisamente las nociones de las funciones trigonométricas, era que la cotangente de un ángulo era igual a uno sobre la tangente de ese ángulo. Bueno, ocurre que aquí vamos a estudiar un poquito más sobre este tipo de relaciones. Este tipo de relaciones es importante señalar que se conocen, o sea, si se dan cuenta, esto está estrechamente relacionado con que esto es para cualquier valor de alfa, ¿no? Para cualquier valor de alfa, ustedes van a tener siempre que la secante de ese valor de alfa es igual a uno sobre el coseno de ese valor de alfa, que la cosecante de ese valor de alfa es uno sobre el seno de ese valor de alfa y que la cotangente de ese valor de alfa va a ser igual a uno sobre la tangente de ese valor de alfa. Entonces, a este tipo de relaciones, precisamente como se cumplen para todos los valores de alfa, está estrechamente ligado con la noción de que estas seis cosas que aparecen aquí se conocen como funciones. Y entonces, para cualquier valor de alfa que uno le dé, uno tiene un número diferente. De manera tal que, por ejemplo, si damos la cotangente de 15 grados, pues la cotangente de 15 grados siempre va a ser uno entre la cosecante, perdón, la cotangente de 15 grados siempre va a ser uno entre lo que nos dé la tangente de 15 grados. Si damos el valor, por ejemplo, de 43 grados, pues la cosecante de 43 grados va a ser igual a uno sobre el valor del seno de 43 grados. Y si damos el valor, por ejemplo, de 72 grados, pues entonces la secante de 72 grados va a ser igual a uno sobre, sobre el coseno de 32 grados. Pero, ojo, porque eso mismo significa esta relación que si yo en lugar de darle 72 grados le doy 18 grados, aquí también voy a poner 18 grados y se cumple esta igualdad. Si yo doy 10 grados aquí, entonces voy a tener 10 grados acá y se cumple esta igualdad. Y así me voy. Ese tipo de relaciones tienen un significado, bueno, tienen una palabra. Y este tipo de igualdades se conocen como identidades. ¿Por qué? Porque está estrechamente relacionado con la función secante y con la función coseno, no con el valor del argumento, con el valor del ángulo que le estoy dando a la función secante y coseno. Entonces aquí nosotros vamos a plantear el tema de las identidades trigonométricas. Las primeras identidades trigonométricas son precisamente estas tres que tenemos acá arriba, junto con, o sea, las primeras tres identidades trigonométricas. Vamos a poner aquí la primera que tenemos nosotros, es que la secante de alfa es uno entre el coseno de alfa. La segunda identidad trigonométrica que vimos nosotros es que la cosecante de alfa es igual a uno sobre el seno de alfa. La tercera identidad trigonométrica que tenemos nosotros es que la cotangente de alfa es uno sobre la tangente de alfa. Y la cuarta identidad trigonométrica que también vimos cuando recién vimos la parte de las funciones trigonométricas es que la tangente de alfa era el seno de alfa entre el coseno de alfa. Entonces, estas son las cuatro primeras identidades trigonométricas que encontramos. Ahora, ¿qué otras identidades trigonométricas podemos encontrar? Pues estas otras identidades trigonométricas se conocen como identidades pitagóricas.
¿Por qué se conocen como identidades pitagóricas? Bueno, pues ahorita los vamos a ver. ¿Qué son las identidades pitagóricas? Primero, consideremos nosotros el triángulo rectángulo que hemos estado trabajando hasta el momento. Es un triángulo rectángulo cualquiera. Lo único, pues, es que es rectángulo. Y entonces vamos a decir, mira, aquí está nuestro ángulo alfa, aquí está un ángulo beta. Y entonces, supongamos que esto que tenemos aquí mide A, que, bueno, que este de acá mide A, que este de acá mide B, y que la hipotenusa mide C. Entonces aquí lo que vamos a encontrarnos es que el teorema de Pitágoras nos dice que a cuadrada más b cuadrada es igual a c cuadrada. ¿Por qué? Porque recordemos que el teorema de Pitágoras nos dice que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Eso es lo que nos dice el teorema de Pitágoras. Ahora bien, si de esta igualdad nosotros dividimos a ambos lados del igual entre c cuadrada, pues vamos a obtener a cuadrada más b cuadrada, todo esto dividido entre c cuadrada es igual a 1. Pero si esta fracción la dividimos en dos fracciones, de manera que nos quede a cuadrada sobre c cuadrada más b cuadrada sobre c cuadrada, tenemos entonces que, por las propiedades de los exponentes, que lo pueden ver en la lista de videos de álgebra para entrar a la universidad, que esto se puede escribir como a entre c al cuadrado más b entre c al cuadrado. Muy bien, entonces tenemos esta relación. Este más este me da 1, ¿no? Porque tenemos una cadenita de igualdades. Y ahora, ¿qué es esto y qué es esto? En relación de los ángulos. En relación con el ángulo alfa, A es el cateto opuesto al ángulo alfa, mientras C es el valor de la hipotenusa. Por lo tanto, tenemos que A entre C es el seno de alfa y esto está al cuadrado. Por su parte, esta fracción tenemos B entre C. C, de nueva cuenta, es la hipotenusa, pero B es el cateto que está junto al ángulo alfa, es el cateto adyacente a alfa. Entonces, esto de aquí sería el coseno de alfa al cuadrado. Y esto decíamos que es 1. Esta ya es la identidad pitagórica, sin embargo, no se suele escribir de esta forma. Se suele poner este exponente que está aquí, se suele poner acá junto con la función. Este también se suele poner acá junto con la función. De manera que esto lo escribimos como, bueno, como seno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de alfa igual a 1. Aquí también es importante señalar que yo sé que he estado acostumbrando en estos videos poner los paréntesis al ángulo. Cuando se trabaja así, de manera simbólica, se le llama, es usual no poner los paréntesis y ponerlos solamente cuando es necesario, cuando se puede llegar a confundir. Entonces, pues aquí consideren que aquí siempre tenemos los paréntesis, ¿no? Del argumento de la función que estamos trabajando. Entonces, les digo, por decirlo de alguna forma, para que se vea más limpio, se suelen omitir los paréntesis. Se suelen omitir los paréntesis y pues vamos a omitir los paréntesis. Y entonces ponemos que el seno cuadrado de cualquier ángulo más el coseno cuadrado de ese mismo ángulo nos da 1. Por su parte, si nosotros en lugar de pensar en el ángulo alfa, pensamos en el ángulo beta, entonces nos damos cuenta que A entre C es el cateto adyacente al ángulo beta, de manera, dividido entre C, lo cual nos daría el coseno cuadrado de beta. Y B entre C, pues es el cateto opuesto al ángulo beta, dividido entre la hipotenusa, lo cual nos da el seno cuadrado de beta. Esto es igual a 1. ¿Por qué? Porque acá todo lo tenemos al cuadrado, ¿no? Acá está el cuadrado, pues aquí los ponemos al cuadrado. Muy bien. Esto se cumple para cualquier valor de alfa, para cualquier valor de beta, y por eso simplemente nos quedamos con una de estas dos. Típicamente se pone primero el coseno cuadrado y después se pone el seno cuadrado.
Es decir, estas dos identidades no nos dan información diferente, nos dan exactamente la misma información porque se cumple para cualquier valor de alfa y para cualquier valor de beta. Entonces aquí podemos quedarnos de estas dos con una nada más, que la vamos a escribir aquí como que el coseno cuadrado, y aquí le voy a poner x, más el seno cuadrado de x es igual a 1. ¿Por qué le estoy poniendo x? Porque es cualquier número, cualquier ángulo que yo quiera poner ahí. Ahora bien, si en lugar de considerar, a ver, vamos a copiar esto, lo vamos a pasar para acá. Si en lugar de considerar de la ecuación que nos da el teorema de Pitágoras, la división entre c cuadrada dividimos entre a cuadrada, entonces dividiendo todo entre a cuadrada, es decir, dividiendo a ambos lados del igual entre a cuadrada, vamos a tener a cuadrada más b cuadrada entre a cuadrada, va a ser igual a c cuadrada entre a cuadrado. Y esto que está aquí, lo que está a la izquierda del igual, o sea, esto que está aquí, lo vamos a separar en dos fracciones para que nos quede a cuadrada más b cuadrada, perdón, a cuadrada entre a cuadrada más b cuadrada entre a cuadrada. Y a cuadrada entre a cuadrada es 1. Y nos va a quedar el b cuadrada más a cuadrada. Entonces llegamos nosotros a que esta cosa que tenemos aquí, entre esta, perdón, esta cosa que tenemos aquí, pues es igual a esto que tenemos acá. Entonces, de nueva cuenta, eso lo escribimos como c entre a al cuadrado es igual a 1 más b entre a al cuadrado. Y vamos a considerar primero el ángulo alfa. Si consideramos el ángulo alfa, nos vamos a dar cuenta que para el ángulo alfa, esto que tenemos aquí es la hipotenusa entre A. La hipotenusa entre A. Pero A es el cateto que se opone al ángulo alfa. Entonces, este cociente que tenemos aquí, que es, pues va a ser la cosecante de alfa. Entonces, aquí vamos a poner la cosecante de alfa al cuadrado, la cosecante cuadrada de alfa, pues va a ser igual a 1 más b entre a, que sería el cateto adyacente al ángulo alfa, el que está pegado al ángulo alfa, entre el cateto que se opone al ángulo alfa, el cateto opuesto al ángulo alfa. Y eso es la cotangente cuadrada, o la cotangente de a, pero está al cuadrado. Entonces sería la cotangente cuadrada de alfa. Entonces, de nueva cuenta, aquí podemos nosotros, en lugar de poner alfa, poner x para decir que es para cualquier valor del ángulo. Muy bien. Pero si en lugar de considerar el ángulo alfa, consideramos el ángulo beta, entonces aquí en lugar de tener la hipotenusa entre lo que era el cateto opuesto al ángulo alfa, pues lo que vamos a tener es la hipotenusa dividida entre el cateto que está adyacente al ángulo beta. Y eso que está ahí sería la secante del ángulo beta. Pero como está al cuadrado, pues lo ponemos al cuadrado. Y esto va a ser igual a 1 más b entre a. Y cuando veíamos nosotros para el ángulo alfa, B era el cateto adyacente al ángulo alfa dividido entre A, que es el cateto que se opone al ángulo alfa. Ahora lo tenemos al revés para el ángulo beta. Lo que tenemos nosotros es que A es el cateto que está pegado al ángulo beta, es decir, el cateto adyacente al ángulo beta y está en el denominador. Y B es el cateto que se opone al ángulo beta y que está en el numerador. Entonces tendríamos nosotros cateto opuesto entre cateto adyacente, pero eso es la tangente del ángulo beta. Entonces tendríamos nosotros aquí tangente del ángulo beta, pero como está al cuadrado, acá en blanco, aquí está el cuadrado, pues entonces acá también lo ponemos al cuadrado. De nueva cuenta, como esto se cumple para cualquier ángulo beta, pues entonces esto de aquí vamos a ponerle X para decir que es para cualquier ángulo. Y entonces ya tenemos nosotros una lista de identidades trigonométricas interesantes. Esas identidades trigonométricas interesantes, pues de nueva cuenta, acá le habíamos puesto alfa a estas identidades trigonométricas, pero
Precisamente para decir que se cumplen para cualquier ángulo, pues le vamos a poner X. Entonces, como se cumple para cualquier ángulo, pues le vamos a poner X aquí para decir, mira, esto es para el ángulo que tú quieras. Muy bien. Y entonces, aquí ya tenemos cuatro identidades trigonométricas y aquí ya tenemos otras tres identidades trigonométricas. Entonces tendríamos aquí la quinta identidad trigonométrica que sería coseno cuadrado de x más el seno cuadrado de x es igual a 1. Tendríamos la sexta identidad trigonométrica que usualmente se ponen al revés. Estas dos se pone primero la parte de la derecha y luego se pone la parte de la izquierda. Entonces vamos a tener nosotros que 1 más la cotangente cuadrada de x, pues va a ser la cosecante cuadrada de x. Y vamos a tener que 1 más la tangente cuadrada de x va a ser igual a la secante cuadrada de x. Estas son las identidades trigonométricas más elementales, las más sencillitas. Y estas identidades trigonométricas, estas siete identidades trigonométricas, pues son primero las que salen directamente de la definición y estas de aquí, que son las tres identidades que se conocen como las tres identidades pitagóricas. Entonces, a partir de aquí ya podemos darnos cuenta que podemos representar de manera muy distinta sumas o productos de funciones trigonométricas. Por ejemplo, nosotros sabemos, aquí vamos a poner ejemplos. Por ejemplo, aquí podemos pensar, mira, ¿sabes qué? Tenemos el producto de la cosecante de teta por el coseno de teta. Pero ya sabemos nosotros que la cosecante es uno entre el coseno, perdón, uno entre el seno. Entonces esto sería uno entre el seno de teta multiplicado por el coseno de teta. Y esto que está aquí, si lo ponemos todo en una fracción, es coseno de teta dividido entre el seno de teta. Y esto sabemos que lo podemos escribir como uno entre el seno de teta dividido entre el coseno de teta. Y en el denominador tendríamos la tangente de teta. Uno entre tangente de teta. Pero esto también sabemos que es la cotangente de teta. ¿Qué otras propiedades tenemos aquí? Bueno, pues en principio tenemos nosotros que, por ejemplo, si nosotros multiplicáramos, vamos a ponerle ejemplo uno, ejemplo 2, la cosecante de teta por la tangente de teta. Bueno, pues primero que nada sabemos nosotros que la cosecante es uno entre el seno de teta y la tangente es seno de teta entre coseno de teta. Pero seno entre coseno se eliminan dando 1. ¿No? ¿Por qué? Porque seno entre seno es 1. O sea, seno, este número dividido entre sí mismo, pues nos va a dar 1. Y esto de aquí va a ser 1 sobre el coseno de teta. Y esto sabemos que es la secante de teta. ¿Qué otras propiedades conocemos? Bueno, pues por ejemplo, tenemos nosotros aquí el coseno de teta que multiplica a la tangente de teta por, perdón, más la cotangente de teta. Aquí vamos a tener el coseno de teta que va a estar multiplicando al seno de teta entre el coseno de teta más 1 sobre la tangente de teta. Y ya aquí nosotros podemos darnos cuenta que esto sería coseno de teta que multiplica a seno de teta dividido entre coseno de teta más 1 sobre el seno de teta que divide al coseno de teta. Y aquí podemos nosotros aplicar lo que se conoce como la ley de extremos y medios. De manera que nos va a quedar esto como coseno de teta por seno de teta entre coseno de teta más coseno de teta entre el seno de teta. Muy bien.
Eso que está entre paréntesis, pues lo ponemos todo en una sola fracción. Nos va a quedar coseno de teta. Y en el denominador, bueno, aquí voy a quitar el paréntesis. En el denominador voy a poner coseno de teta por el seno de teta. Y entonces aquí nos va a quedar para la primera fracción seno cuadrado de teta más, y para la segunda fracción pues nos va a quedar coseno cuadrado de teta. ¿Cómo hacemos eso? Pues acuérdense ustedes que se multiplica aquí arriba y abajo por el seno de teta y aquí se multiplica por coseno de teta arriba y abajo para que los dos tengan en el denominador seno de teta, coseno de teta. Y entonces pues ya lo podemos meter todo en una fracción, ¿no? Si quieren lo hago un poquito más lento para que se vea. Esto aquí lo multiplicamos cada uno de los términos por 1. Va a ser seno de teta dividido entre coseno de teta. Pero a mí me interesa que en esta fracción yo pueda meter el seno de teta en el denominador y que en esta fracción pueda meter el coseno de teta en este denominador. Entonces, para hacer eso, multiplicamos esta fracción por 1, pero ese 1 lo vamos a escribir como nos convenga. ¿Cómo nos conviene aquí? Pues como seno de teta entre seno de teta. Y así, al multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador, en el denominador, en efecto, nos queda seno de teta por coseno de teta. Y en la otra fracción que tenemos acá, coseno de teta dividido entre seno de teta, pues igualmente multiplicamos por 1. Pero este 1 lo vamos a escribir como nos convenga para tener el mismo denominador. Y entonces vamos a multiplicar aquí por coseno de teta entre coseno de teta. Y ya aquí ya vemos que el denominador nos va a quedar seno coseno, seno coseno. Entonces aquí obtenemos que coseno de teta va a multiplicar a una fracción en donde el denominador común es seno de teta, coseno de teta. Y en este numerador, pues tenemos seno de teta por seno de teta, que sería el seno cuadrado de teta. Y en la otra fracción tenemos coseno de teta por coseno de teta, pues sería coseno cuadrado de teta. Pero también conocemos nosotros por las identidades pitagóricas que esto que está aquí es 1. Entonces, como es 1, esto va a ser coseno de teta que multiplica a 1 entre coseno de teta por el seno de teta. Entonces, aquí nos damos cuenta que coseno entre coseno, pues si tenemos la misma cantidad, se cancelan dando 1. Y esto que está aquí es 1 entre el seno de teta. Pero el seno de teta invertido, es decir, 1 sobre el seno de teta, pues sabemos que es la cosecante de teta. Entonces aquí ya tenemos que esta expresión que tenemos acá no es otra cosa más que la secante, perdón, la cosecante de teta. Ahora, ¿qué tenemos acá? Tenemos otro ejemplito. Y en este otro ejemplito, a ver, este sería el tercero, ¿verdad? Sí, vamos por el cuarto ejemplo. El cuarto ejemplo que tenemos aquí para utilizar identidades pitagóricas es darnos cuenta que la secante de teta menos la tangente de teta, a ver, esta es la forma en la que yo lo escribo, así que vamos a utilizar esto. Pues esto que está aquí, ¿qué va a hacer? Primero, la secante sabemos que es 1 sobre el coseno. Y luego la tangente sabemos que es seno de teta entre el coseno de teta. Muy bien. Ahora, esto que tenemos aquí ya tenemos todo escrito en términos de el seno y el coseno y están con el mismo denominador. Entonces esto lo puedo escribir como 1 menos seno de teta dividido entre el coseno de teta. Muy bien. Entonces ya tenemos esta expresión. Sin embargo, también podemos escribirla de otra forma. ¿Cómo? Bueno, pues podemos aquí, por ejemplo, multiplicar en el numerador y en el denominador por, eh, bueno, hacemos un truquito aquí. Multiplicamos por 1 y ese 1 lo vamos a poner como 1 más seno de teta. Y abajo también lo vamos a poner como 1 más seno de teta. De manera que en el numerador nos quede una diferencia de cuadrados. ¿Por qué? Porque sabemos nosotros que estos son binomios conjugados. Y eso lo pueden ver en la lista de videos de álgebra para entrar a la universidad. Entonces, como es un producto de binomios conjugados, pues nos va a dar la diferencia de cuadrados.
donde vamos a tener el cuadrado del que parece positivo, sería 1 al cuadrado, que es 1, menos el cuadrado del que cambia de signo. O sea, el cuadrado del que no cambia de signo menos el cuadrado del que sí cambia de signo. Y eso sería el seno cuadrado de teta. Y esto sería dividido entre el coseno de teta, que multiplica a 1 más el seno de teta. Pero de las identidades pitagóricas, nosotros, y a esto lo voy a escribir aquí con un azulito, sabemos nosotros que el coseno cuadrado de teta más el seno cuadrado de teta es 1, de donde inmediatamente, si restamos a ambos lados del igual el seno cuadrado de teta, o lo que se suele decir, que este que está sumando pasa restando, entonces tendríamos que 1 menos el seno cuadrado de teta, es decir, esta expresión que está aquí, sería igual al coseno cuadrado de teta. Por lo tanto, esto que está aquí sería el coseno cuadrado de teta entre coseno de teta por 1 más el seno de teta. Y esto, pues ya nos damos cuenta que aquí tenemos un cuadrado y aquí lo tenemos sin el cuadrado. Entonces, uno de estos cancela el cuadrado y esto nos da coseno de teta dividido todo entre 1 más el seno de teta. Muy bien. Ahora, vamos a irnos con un quinto ejemplo en donde tenemos nosotros que vamos a tener que simplificar una fracción. Que nos dicen tangente de alfa más la secante de alfa menos 1 entre la tangente de alfa menos la secante de alfa más 1. Bueno, aquí podríamos nosotros empezar a trabajar directamente con senos y cosenos, como lo hemos estado haciendo. Si se dan cuenta, en los primeros ejercicios, en los primeros 4 ejemplos, todo lo pasamos primero a senos y cosenos y a partir de senos y cosenos dejamos representada la forma, perdón, dejamos representada la expresión en términos de algún resultado que nos convenga. Por ejemplo, aquí lo podemos dejar simplemente como coseno entre seno, lo podemos dejar como 1 entre tangente o lo podemos dejar como cotangente. Esto que está acá. Ahora, esto que está acá lo podemos dejar representado como 1 entre coseno o como secante. Aquí en este caso, en el tercer ejemplo, vimos que todo este producto lo íbamos a poder desmenuzar, lo vamos a poder deshebrar para llevarlo en términos de senos y cosenos a una expresión tan sencilla como 1 entre seno o directamente como la cosecante. En este otro caso, decíamos, mira, aquí tienes secante y tangente, déjalo todo expresado en términos de senos y cosenos y trabaja con eso. Entonces llegábamos a esta expresión, pero resulta que puede ser que no nos guste tener el coseno en el denominador y lo querramos en el numerador, o bueno, no nos guste simplemente tener esta diferencia en el numerador. Entonces lo que hacemos es, bueno, pues utilizamos lo que conocemos del álgebra, multiplicamos por el binomio conjugado, pero pues si lo multiplicamos también lo dividimos para quedarnos con una multiplicación por 1, no alterar la igualdad. Y al hacer eso, pues nos queda esta expresión que utilizamos utilizando la identidad pitagórica que tenemos en azul, pues ya nos queda de esta forma, ¿no? Entonces podemos hacer eso. Y acá, pues también podríamos trabajarlo así, ¿no? Agarrar esta expresión, darnos cuenta que tenemos tangentes y secantes por todos lados, dejar todo expresado en términos de senos y cosenos y llegar a alguna expresión que nos convenga. O podríamos directamente trabajar con secantes y tangentes. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta, por ejemplo, que esto que tenemos acá y esto que tenemos acá, uno es el negativo del otro. No pasa nada, podemos hacerlo como mejor nos convenga. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues lo primero es hacer este ejercicio exclusivamente trabajando con senos y cosenos. ¿Por qué? Porque típicamente trabajar con senos y cosenos es relativamente más sencillo. Entonces, hacemos eso, sustituimos los valores que tenemos aquí con las identidades trigonométricas que ya conocemos sobre la tangente y la secante para dejar todo esto expresado en términos de senos y cosenos, y va a ser un poco laborioso, pero vamos a llegar al resultado. Que sea laborioso no significa que esté mal. Entonces, la tangente sabemos que es seno de alfa entre coseno de alfa. La secante sabemos que es 1 entre coseno de alfa. Y esto le restamos 1. Y luego dividimos todo.
entre la tangente, que sabemos que es seno de alfa entre coseno de alfa, la secante, que ya habíamos dicho que es 1 entre coseno de alfa, y le sumamos 1. Y aquí nos damos cuenta que esta expresión que tenemos aquí, primero tenemos el coseno en el denominador de eh, de varias fracciones, ¿no? Entonces, para simplificar esto, vamos a multiplicar por 1 toda la fracción. Toda la fracción la vamos a multiplicar por 1. Nos va a quedar seno de alfa entre coseno de alfa, perdón, más 1 entre coseno de alfa menos 1. Todo esto dividido entre seno de alfa entre coseno de alfa menos 1 entre coseno de alfa más 1. Y como quiero quitar ese denominador que hace que todo se vea medio feo, entonces voy a multiplicar en el numerador y el denominador por el coseno de alfa. Al hacer esto, pues en el numerador voy a tener que multiplicar todo esto por coseno de alfa. Y de los videos que ya vimos nosotros de álgebra para entrar a la universidad, sabemos que sería este que multiplica el coseno, más este que multiplica el coseno, menos este que multiplica el coseno. De manera que nos quedaría en el numerador seno de alfa, porque el coseno cancela el coseno, más 1, porque el coseno cancela el coseno, y menos coseno de alfa. En el denominador, pues lo que vamos a tener es más o menos lo mismo. Aquí seno entre coseno que multiplica coseno, pues el coseno cancela el coseno, quedándonos con seno de alfa. 1 entre coseno que multiplica el coseno, pues el coseno cancela el coseno y nos va a quedar menos 1. Y 1 por coseno, pues nos va a quedar coseno de alfa. ¿Logramos simplificar esta expresión? Pues parece que no mucho, ¿verdad? ¿Por qué no? Simple y sencillamente porque tenemos más o menos la misma estructura, ¿no? Una función, otra función, un 1, más o menos la misma estructura, el 1, aquí nos damos cuenta que este es el negativo de este, pues como que realmente no hicimos la octava maravilla aquí, ¿no? Entonces, para evitarnos este problema, vamos a aprovecharnos de que el denominador tiene una estructura, pues eso, ¿no? Que es parecida a la de aquí arriba. ¿Cómo le vamos a hacer para quitarnos de encima esto? Bueno, pues lo que vamos a trabajar es, pues hay que multiplicar por alguna combinación de funciones en el numerador y en el numerador, en el numerador y en el denominador para quitarnos ese problema de encima. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer aquí para simplificar esta expresión? Pues lo que vamos a hacer aquí es que igualmente vamos a multiplicar y dividir por la misma cantidad. Vamos a dejar esto expresado como seno de alfa más 1 menos coseno de alfa dividido entre seno de alfa menos 1 más coseno de alfa. Y vamos a aprovecharnos de, perdón, vamos a aprovecharnos de la identidad pitagórica de que seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1. Y así nos quitamos este menos 1 en el denominador. Entonces, ¿cómo le hacemos? Bueno, pues primero que nada necesitamos que este menos 1 se mantenga en el denominador. Y nos damos cuenta que aquí tenemos seno de alfa más coseno de alfa menos 1. Y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar por el conjugado, por el binomio conjugado. Nada más que este binomio tiene seno de alfa más coseno de alfa como uno de los términos. Ese que quiero que yo no cambie de signo, seno de alfa más coseno de alfa. Y le voy a cambiar el signo al 1 para quedarme entonces con ese denominador. Y entonces eso es lo mismo que tengo que multiplicar en el numerador. Y entonces aquí estoy multiplicando todo por 1, porque este numerador y este denominador son iguales, tu cociente tiene que dar 1, y entonces multiplico todo por 1, pero ese 1 lo expreso de esta forma medio truculenta, ¿no? Al hacer esto, pues ¿qué nos va a quedar? Precisamente en el denominador nos va a quedar una diferencia de cuadrados. ¿Cómo que una diferencia de cuadrados? Si tú me estás diciendo que es producto de binomios conjugados, pues sí, básicamente ¿por qué? Porque seno más coseno es un término, seno más coseno es un término que no cambia de signo, y aquí tengo menos 1 y más 1 como el otro término que sí cambia de signo. Entonces aquí en el numerador, ¿qué vamos a tener? Pues primero vemos que seno más 1
seno más uno no cambia de signo, y el coseno sí cambia de signo. De manera que en el numerador vamos a tener seno de alfa más uno al cuadrado menos el coseno cuadrado de alfa. Recordemos nosotros que productos de binomios conjugados nos da la diferencia de cuadrados, donde tenemos el cuadrado del que no cambia de signo menos el cuadrado del que sí cambia de signo. Y en el denominador, pues va a ser básicamente lo mismo. El cuadrado de los que no cambian de signo, que será seno de alfa más coseno de alfa, que no cambian de signo, los elevo al cuadrado, así la suma, y menos el que sí cambia de signo, menos uno al cuadrado. Pero el uno al cuadrado es uno. Muy bien, ya tenemos esto. Y ahora desarrollamos estos cuadrados. En el numerador, recordemos nosotros que el desarrollo de un binomio al cuadrado sería el cuadrado de uno más dos veces la multiplicación de los dos términos, que sería este por este, que me va a dar seno de alfa, más uno al cuadrado, que sería el cuadrado del segundo, pero uno al cuadrado es uno. Perdón, medio hipo. Y tenemos también menos coseno cuadrado de alfa. En el denominador, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener más o menos la misma idea. Desarrollamos el binomio al cuadrado. Tenemos el cuadrado del primero, seno cuadrado de alfa, más dos veces el primero por el segundo, seno de alfa, coseno de alfa, más el cuadrado del segundo, sería coseno cuadrado de alfa, y nos falta el menos uno del final. Muy bien. Ahora, aquí, de nueva cuenta, vamos a escribir acá la identidad pitagórica. Tenemos nosotros coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa es igual a uno. ¿Esto qué significa? Bueno, pues entonces de aquí sabemos que coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa menos uno, pues tiene que ser cero, ¿no? Y por otro lado, también tenemos que uno menos coseno cuadrado de alfa es seno cuadrado de alfa. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues a esta igualdad le restamos a ambos lados uno, con lo que es lo mismo, este que está aquí sumando lo pasamos restando, obtenemos esta segunda igualdad. Pero si en lugar de restar uno a la primera igualdad, restamos coseno cuadrado de alfa a ambos lados de la igualdad, pues nos va a quedar, o bueno, o lo que es lo mismo, este que está aquí sumando lo pasamos restando, bueno, no que sea lo mismo, lo que se suele decir, este que está aquí sumando lo pasamos restando para allá, nos va a quedar uno menos coseno cuadrado va a ser igual al seno cuadrado. ¿Por qué necesito estas dos? Primero que nada, porque me doy cuenta que en el numerador tengo uno menos coseno cuadrado de alfa. Y eso va a ser seno cuadrado de alfa. Entonces tenemos seno cuadrado de alfa más 2 seno de alfa más seno cuadrado de alfa. En el denominador, pues, ¿qué nos va a quedar? Pues tenemos aquí seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa menos uno. Pues esto ya sabemos que nos da directamente cero. Entonces, pues ya ni siquiera los escribimos y nos queda nada más 2 seno de alfa coseno de alfa. En el numerador, pues simplificamos términos semejantes. Nos queda 2 seno de alfa, seno cuadrado de alfa más 2 seno de alfa. Y en el denominador nos queda 2 seno de alfa o seno de alfa. Factorizamos 2 seno de alfa en el numerador. De nueva cuenta, todo esto lo pueden ver en la lista de videos de álgebra para entrar a la universidad. Y esto nos va a quedar 2 seno de alfa que multiplica a seno de alfa más 1. Y en el denominador tenemos 2 seno de alfa coseno de alfa. Y aquí nos damos cuenta que en efecto el 2 cancela el 2 y además que el seno de alfa cancela el seno de alfa. De manera que nos vamos a quedar con seno de alfa más 1 dividido entre el coseno de alfa. Pero esto que está aquí lo podemos representar como dos fracciones diferentes. Y esas dos fracciones diferentes va a ser seno de alfa sobre coseno de alfa más 1 sobre coseno de alfa. Y esto que está aquí, sabemos que es tangente de alfa. De nueva cuenta, esta es mi notación, tangente de alfa, más la secante de alfa. Entonces, esta expresión que está acá arriba, este chorizo, este cociente todo grandote, pues es simplemente tangente de alfa más secante de alfa, ¿no? Ahora, esta es una forma de proceder. Vamos a proceder directamente trabajando con tangente de alfa y secante de alfa. Entonces, a este le vamos a llamar 5'. ¿Por qué? Porque pues es exactamente el mismo ejercicio. Tenemos nosotros tangente de alfa más secante de alfa menos uno.
tangente de alfa más secante de alfa menos uno dividido entre tangente de alfa, me parece que es menos secante de alfa, sí, menos secante de alfa más uno. Correcto. Y entonces, ¿cómo procedemos si queremos trabajar exclusivamente con tangentes y secantes? Bueno, si nos dimos cuenta en el proceso de desarrollar este chorizote multiplicando y dividiendo por una misma cantidad, al pasarlo todo a senos y cosenos, pues al final lo que tuvimos que hacer es multiplicar y dividir entre un cociente en donde aparecen los tres términos, nada más que todos con signo positivo. Todos con signo positivo. Pues algo similar tenemos que hacer acá, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que tenemos aquí es más o menos un juego similar. Una de las funciones tiene el mismo signo, las otras funciones tienen signos diferentes y el uno siempre aparece con signos diferentes. Entonces, si vemos acá abajo, pues tenemos más o menos la misma idea. Una de las funciones siempre aparece con el mismo signo, la otra de las funciones cambia de signo y el uno también cambia de signo. Entonces, aprovechándonos de esa estructura de signos, lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar y dividir por un cociente, perdón, vamos a multiplicar y dividir por una expresión que va a tener todos con el mismo signo. Entonces, esto que está aquí nos va a quedar tangente de alfa más secante de alfa menos uno dividido todo entre tangente de alfa menos secante de alfa más uno y multiplicamos esto por uno. Y ese uno lo vamos a dejar escrito como tangente de alfa más secante de alfa más uno y dividimos entre la misma cantidad para que nos dé uno. Al hacer esto, de nueva cuenta, identificamos qué cambia de signo y qué no cambia de signo. En el numerador, este va a multiplicar a este. Nos damos cuenta que tangente más secante no cambia de signo y que uno sí cambia de signo. Entonces esto sería tangente de alfa más secante de alfa al cuadrado menos uno al cuadrado, que es uno. En el denominador identificamos lo que sí cambia de signo y lo que no cambia de signo. Lo que no cambia de signo es tangente de alfa más uno, que se mantiene con el mismo signo, y la secante cambia de signo, de menos secante a más secante. Por lo tanto, esto que tenemos aquí va a ser tangente de alfa más uno elevado al cuadrado menos el cuadrado de la secante, que sí cambia de signo. Entonces ya tenemos esto, desarrollamos los binomios al cuadrado para que nos quede el trinomio cuadrado perfecto correspondiente. En el numerador vamos a tener tangente cuadrada de alfa más dos veces secante de alfa, tangente de alfa, más, bueno, no va a caber aquí. Vamos a echar esta línea hacia la izquierda un poquito. Ahí está, para que quepa mejor. Y aquí me va a quedar tangente cuadrada de alfa menos uno. En el denominador, ¿qué nos va a quedar? Pues nos va a quedar tangente cuadrada de alfa. Recordemos que es el cuadrado de este más dos veces este por este más el cuadrado de este, ¿no? Así es como va quedando esta estructura. Y este menos uno que no se nos olvide poner. Entonces acá en el denominador nos va a quedar el cuadrado de este, aquí está, más dos veces este por este. Ese más, siempre acuérdense que va con todo y signo, ¿no? Más dos veces uno por la tangente, que va a ser tangente de alfa, más el cuadrado de uno, que pues es uno, menos secante cuadrada de alfa, que es este término que nos falta por acá, ¿no? Ahora vamos a utilizar esta otra identidad pitagórica que tenemos nosotros, que uno más tangente cuadrada de alfa, es la secante cuadrada de alfa. Vamos a utilizarla, ¿por qué? Porque perdón, aquí me equivoqué, este no es tangente cuadrada, este es secante cuadrada, ¿no? Que sería el cuadrado de este. Ahora sí, es este al cuadrado, aquí está este al cuadrado. Es este al cuadrado, aquí está este al cuadrado. Y ahora sí, la multiplicación de este por 2, y está. Correcto.
Y en el denominador, pues nada más checando, pues sería este al cuadrado, aquí está el cuadrado. Tenemos este al cuadrado, aquí está el cuadrado. Y tenemos dos veces la multiplicación de este por este, aquí está. Correcto. Ahora, a partir de aquí, nos damos cuenta primero que de esta identidad pitagórica, nosotros podemos identificar que secante cuadrada, si restamos a ambos lados de la igualdad el uno, si aquí a ambos lados de la igualdad restamos uno, pues entonces lo que se suele decir que este uno que está sumando pasa restando, pues vamos a tener nosotros primero que secante cuadrada de alfa menos uno es tangente cuadrada de alfa. Y por otro lado, si en lugar de restar uno a ambos lados de la igualdad, restamos secante cuadrada de alfa a ambos lados de la igualdad, o lo que se suele decir que este que está aquí sumando lo pasamos restando para allá, vamos a tener que uno más la tangente cuadrada de alfa menos la secante cuadrada de alfa va a ser cero. ¿Por qué conviene verlo así? Bueno, primero que nada, porque en el denominador tenemos, perdón, en el numerador tenemos secante cuadrada de alfa más uno. Y esto va a ser tangente cuadrada de alfa. Entonces, esto que tenemos en blanco nos va a quedar tangente cuadrada de alfa más 2 secante de alfa, tangente de alfa. A ver. Secante cuadrada de alfa, perdón. Esto de aquí es tangente cuadrada de alfa más dos veces secante tangente de alfa, que es lo que está escribiendo, secante de alfa, tangente de alfa, más secante cuadrada de alfa menos uno, que es esto que tenemos aquí, secante cuadrada de alfa menos uno, y eso es tangente cuadrada de alfa. Pues escribimos aquí más tangente cuadrada de alfa. En el denominador también tenemos algo similar, porque tenemos uno más la tangente cuadrada de alfa menos la secante cuadrada de alfa. Uno más la tangente cuadrada de alfa menos la secante cuadrada de alfa. ¿Que eso es cero? Pues no lo ponemos. Y en el denominador nos quedamos con 2 tangente de alfa. Entonces, agrupamos términos semejantes, porque tenemos tangente cuadrada de alfa aquí, tangente cuadrada de alfa acá. Nos va a quedar 2 tangente cuadrada de alfa más 2 secante de alfa tangente de alfa. Y en el denominador tenemos 2 tangente de alfa. Bueno, en el numerador, aquí podemos separar las dos fracciones o podemos factorizar en el numerador por factor común. Vemos que aparece el 2 en ambos factores. Vemos que cuando menos tienen una tangente de alfa multiplicándose, pues factorizamos 2 tangente de alfa, que va a multiplicar a tangente de alfa más secante de alfa. Y en el denominador, pues nos va a quedar el 2 tangente de alfa. Y nos damos cuenta que en efecto el 2 cancela el 2 y que la tangente de alfa cancela a la tangente de alfa. Y simplemente nos queda tangente de alfa más secante de alfa. Entonces aquí ya directamente obtenemos el mismo resultado que en el otro caso, ¿no? Y bueno, pues en fin, identidades trigonométricas pueden deducirse muchísimas, como se pueden dar cuenta. Todas estas que estamos trabajando son identidades trigonométricas, utilizando las identidades trigonométricas más elementales, que son las que salen directamente de las definiciones que vimos hasta acá hasta arriba, que es que la secante de cualquier ángulo es igual a uno entre el coseno de cualquier ángulo, que la cosecante de cualquier ángulo es uno entre el seno de cualquier ángulo, que la cotangente de cualquier ángulo es uno sobre la tangente de cualquier ángulo, que la tangente de cualquier ángulo es seno del ángulo entre el coseno del ángulo. Y también las identidades pitagóricas que se resumen aquí, que coseno cuadrado del ángulo más seno cuadrado del mismo ángulo es 1. O bien que uno más la cotangente de un ángulo, perdón, la cotangente cuadrada de un ángulo es igual a la cosecante cuadrada de ese mismo ángulo. Y también que uno más la tangente cuadrada de un ángulo es igual a la secante cuadrada de ese mismo ángulo. A partir de ahí, pues hemos estado resolviendo estos ejercicios de identidades trigonométricas, de cómo representar, de cómo escribir la misma expresión en términos de cosas más sencillas. Por ejemplo, en este caso, teníamos en el primero que el producto de la cosecante por el coseno no es otra cosa más que la cotangente. Es decir, la cosecante de un ángulo por el coseno del mismo ángulo nos da la cotangente de ese ángulo.
Que la cosecante de un ángulo por la tangente del mismo ángulo es la secante de ese mismo ángulo. Que la multiplicación del coseno de un ángulo por la suma de la tangente más la cotangente, pues no es otra cosa más que la cosecante. También vimos aquí que la secante de un ángulo menos la tangente de un ángulo lo podemos escribir tanto como el coseno de ese mismo ángulo dividido entre uno más el seno de ese mismo ángulo, o como uno menos el seno del ángulo dividido entre el coseno del mismo ángulo. Y este quinto problemita, que lo resolvimos de dos formas distintas, pues nos lleva a lo que se suele hacer en trigonometría, que es que si tenemos una expresión medio rara, medio mm, no tan sencilla de ver, pues lo que hacemos típicamente es que la trabajamos trigonométricamente para llevarla a algo mucho más sencillo, que es, en este caso, simplemente la suma de la tangente y la secante del mismo ángulo. Espero que les haya gustado mucho este video. Si fue así, por favor, dejen su like, activen la campana, bueno, suscríbanse al canal y activen la campanita para que les lleguen más notificaciones, todas las notificaciones de los próximos videos que vamos a estar subiendo. Dejen sus comentarios aquí para cualquier aclaración, duda, comentario o sugerencia sobre estos videos. Y bueno, si ustedes conocen a alguien que esto les pueda ayudar, que les pueda gustar o que les pueda servir, pues compártalo y así nos ayudan a crecer en esta comunidad. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.